Creo que sería muy difícil. Para ella ser la líder. No tiene el apoyo o el respeto en el país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto para ser líder. Saludos cordiales y combativos. Bendecido domingo 4 de enero del 2026. Hoy se están cumpliendo 1246 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano. El primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991 y el primer gobierno que tenemos que rodear. Tenemos que rodear a Gustavo Petro ante esa amenaza por parte de Donald Trump, y visto lo visto en Venezuela en las últimas horas, pues con más razón tenemos que rodear a Gustavo Petro. Como lo vieron, como lo escucharon al principio de este video, las palabras de Donald Trump utilizando su propia agenda imperial. Ahora humilla a Venezuela. Les dice que el petróleo ya lo controla él solito hasta que le dé la gana. Que Corina es muy maja, pero que se quede lejos y no moleste. De héroe a traidor, todo en menos de 12 horas. Increíble. Como dice Gonzalo Guillén, esto también es muy bueno. La gusanera de Miami rebuznando en defensa de la señora Corina Machado. Cuando Trump, vimos todos, la mandó a comer lo que sabemos, sin reconocer que fue ella quien orquestó la invasión, la masacre, el golpe a Maduro y el secuestro relámpago. No hay duda, una cosa es la que piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Y ojo, que esto, no sé a ustedes, pero a mí todo esto me parece bastante raro. Bastante raro. Porque mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designa como presidenta interina a Delcy Rodríguez. Donald Trump estuvo de acuerdo, aprobó este movimiento. ¿Qué dice la derecha colombiana en estos momentos? Las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, decide: primero, se declara competente conocer de oficio o ejercer su función de interpretación constitucional de oficio de los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la República. Todo ello conforme a los artículos 266.1, 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza
en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Ver a Donald Trump hablando de la nueva doctrina Monroe, que con grotescos gestos decidió llamar donroísmo, me recordó a Calígula, el otro burdo y también depravado emperador romano que intentó nombrar cónsul a su caballo Incitatus. Dice Chomsky que Estados Unidos siempre ha invocado principios y valores para ejercer su dominación. Por eso, en la visión del destino manifiesto de sus padres fundadores, Estados Unidos se expandía por redentor derecho divino. Así terminaran degollando indígenas o invadiendo a Centroamérica por sus propios recursos. Pero ahora estamos en un ánimo expansionista al que se le ha caído el relato. Trump jamás pudo justificar que invadía a Venezuela por democracia y contra el narcotráfico. De modo que tuvo que confesar que va por el petróleo y se inventó una leyenda. Ese petróleo era mío. Y como la historia es al revés, el de la expoliación a que nos sometieron sus padres fundadores y sus herederos, tal vez sin saberlo, en su innata prepotencia, Donald Trump ha derrumbado para siempre o por muchos años la idea justificatoria del Salvador del mundo. Todo poder en el gobierno se cuenta un relato para justificar su dominio, nos insiste Noam Chomsky. Si no todo gobierno, claramente sí su amplia mayoría, al menos en los estados modernos que reclaman el consentimiento de sus gobernados. Por mucha desconfianza y falta de legitimidad y consenso, se dieron la sucesión de estallidos sociales que pasaron lo mismo por el Magreb que por Cataluña, Ocop y Wall Street, Chile y Colombia. Tal vez Donald Trump le inflija el mayor daño provocado a una empresa expansionista que se dé durante estos días. Dato final. No olviden que a Calígula lo acuchillaron sus propios pretores y senadores, liderados por alguien a quien Calígula humillaba constantemente. Por estos días el mundo se reconforta con las movilizaciones neoyorquinas. Lo verdaderamente trascendental: contribuyamos a que nuestros pueblos tomen atenta y suficiente nota. Marchas en Venezuela. Vimos marchas también en Barcelona, en Cataluña. Vimos marchas en contra de esa ocupación de Venezuela. Trump anuncia que dicha ocupación es indefinida. Y esto es una total violación al derecho internacional. Y todo al servicio del petróleo. También anunció el retorno de petroleras estadounidenses a Venezuela, mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, promete retomar control sobre el hemisferio. Escuchen esto. And Russia, Russia when we get things straightened out, but in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it to them. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. Pero es que eso que escuchamos ya lo había dicho desde hace mucho. Miren estas pildoritas para la memoria. Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. We have liquid gold, the best, most beautiful stuff you can get. Liquid gold, better than gold. Right on. We're going to pay off debt. We're going to reduce taxes. We're going to make so much money that these guys came along and they stopped it all. What we had done is amazing. Ahí lo escuchamos clarito, sin eufemismos, ¿no? Venezuela no lo ven como un país, ni como pueblo, lo ven como una oportunidad de negocio, algo que todos sabemos. Celebran que no puedan producir y promete vender más petróleo, incluso nombra a Rusia y a China. Presenta esa crisis ajena como una ventaja comercial. No hay democracia, derechos humanos ni libertad, nada.
de eso aparece en su discurso. Solo mercado, poder y dominio energético, petrolero. Así piensa el imperialismo cuando se quita la máscara. Y aquí tenemos que hacer obligadamente un frenazo. Porque obviamente que nos preocupa lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero tenemos que tomar nota. Y no es por ser egoístas, ni nada de eso. Solidaridad con el pueblo venezolano. Pero tenemos también que pensar en Colombia. Y hay muchas cosas que nos preocupan a todos, ustedes, nosotros. Incluso ayer Hernán se lo pregunta al concejal. En este momento tenemos que rodear más a Gustavo Petro. Y por supuesto, las elecciones que se nos avecinan. Porque el gobierno de los Estados Unidos hará todo lo posible para que la Estrella, Pinzón o alguno de esos mamarrachos sea el próximo presidente títere de Colombia. Hemos hablado, lo hemos visto en Honduras. Para Estados Unidos, ordenar un fraude electoral no es nada difícil. Con ese objetivo de dominar aún más la región. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Y yo sé que todos ustedes están pensando lo mismo. A pesar de lo que vimos, pues obviamente que tenemos que pensar en lo que nos viene aquí en Colombia. Y tiene que ser algo muy bien hecho. La estrategia comunicativa por parte de la campaña de presidencia, por parte también de la campaña de Iván Cepeda. Ese voluntariado que se está pidiendo, que se inscriban las personas que quieran serlo. Tiene que ser algo muy creativo, algo con una fuerza, un mensaje con una fuerza. Porque estábamos, entre comillas, digamos, preparados para todo, pero no para lo que hemos visto en las últimas horas y, por supuesto, para esa intervención de los Estados Unidos en Colombia. Primera preocupación. Ahora, segunda preocupación. Gustavo Petro dice que no está preocupado. Por supuesto que no tiene que estar preocupado. Pero por lo menos yo sí estoy preocupado por la seguridad de Gustavo Petro. Ahora, qué bueno que se haya dado esa inclusión, entre comillas, en esa lista Clinton. Ojo con lo que digo, no me vayan a tomar a mal. Pero recuerden ustedes que hasta las armas que habían en Palacio eran de los Estados Unidos. Ahora lo importante es, repito, la seguridad de Gustavo Petro. Porque también lo digo, a mí, esto que ocurrió con Maduro me huele mal. Algo hay detrás de todo esto. Algo hay detrás de todo esto. Lo entregaron, se entregó, no lo sé. El tiempo nos dará la respuesta a esa pregunta que todos nos estamos haciendo, viendo cómo así que entonces queda Delcy Rodríguez, a Marina Corina le dice que usted no tiene el respeto del pueblo, que nos vamos a quedar en Venezuela lo que se nos dé la gana, dijeron así. Entonces, hay que tomar nota. Hay que tomar clara nota. Y entonces, respecto a la seguridad de nuestro presidente Gustavo Petro, escuchemos. Colombia es una de las democracias más antiguas del continente y el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano desde el 7 de agosto del 2022 hasta el 7 de agosto del 2026. El señor presidente de la República ha decidido avanzar en una estrategia contundente e integral contra el narcotráfico. No solamente buscando reemplazar los cultivos ilícitos, transformar los territorios, aprendiendo de las lecciones que tuvimos en los gobiernos anteriores para no convertir en nómadas a los campesinos y cambiar esa estructura social y económica. Pero también ha sido muy contundente y muy decidido en atacar de frente y sin temor el narcotráfico. A raíz de ello, él tiene amenazas físicas, pero también mediáticas. Ustedes recordarán que en julio del 2024, los Estados Unidos, gracias a los Estados Unidos, recibimos una información
en la cual se constataba que pretendían asesinar al presidente de la República de Colombia. Pero también son amenazas de tipo mediático, que algunas de ellas, llenas de mentiras, incitan al odio y que cualquier radical las puede tomar personales y llevar a afectar al señor presidente de la República. Por ello es que se ha incrementado toda la seguridad alrededor de él y por ello es que los 410.000 hombres y mujeres que él comanda estamos empeñados en proteger no solamente la soberanía, la independencia, la integridad del orden constitucional, sino también la estructura democrática que ha elegido el pueblo colombiano. El señor presidente de la República en este año, por ejemplo, ha ordenado incrementar aún más la ofensiva. El año pasado, el 2025, alcanzamos el récord histórico en incautación de cocaína, 1.000 toneladas aproximadamente, lo que equivale a unas 12.000 millones de dosis que no llegaron a los países consumidores. Eso nos recuerda que mientras exista demanda, mientras exista alguien que la consuma, pues existirá también alguien que la produzca. La estrategia para acabar el consumo es compleja, es difícil de llevar a cabo. La estrategia para eliminar la producción también lo es. Muy importante escuchar esas palabras del ministro de Defensa. Contundente en demostrar el apoyo de la fuerza pública a nuestro presidente Gustavo Petro. Pero aparte de eso, no sobra decirlo. La mayoría del pueblo colombiano apoya a nuestro gran presidente. Porque Estados Unidos demuestra todos los días, cada día, ser un país sin reglas, que las normas se las pasan por el forro y que lo único que les interesa son los recursos naturales, la riqueza de otros territorios, con su mayor codicia. Eso también tenemos que tenerlo muy claro. Y aún estamos en el frenazo, que lo tengo compuesto de esto que acabamos de hablar, pero con un mensaje también claro. ¿Ya inscribieron la cédula? ¿Ya llevaron a esas personas que han hecho el trabajo para que inscriban su cédula? Ojo, que la fecha límite es el 8, lo digo bien, 8 de enero, para hacerlo presencialmente. Los colombianos en el exterior también tienen hasta el 8 de enero para que se dirijan a sus consulados más cercanos e inscriban su cédula, porque tenemos que lograrlo. Tenemos que llenar ese congreso de gente decente. Así que la tarea que tenemos ya está en marcha. 8 de enero, fecha límite para la inscripción de cédulas para esas elecciones al Congreso. Escuchen esto. Hola, les hablo desde uno de los puestos de votación que tiene habilitados la Registraduría Nacional del Estado Civil para que puedan ustedes inscribir sus cédulas. Y esta información es muy importante, los van a encontrar en las distintas ciudades o en las registradurías de sus municipios, de sus ciudades, de sus localidades, de sus barrios. Es muy importante porque solamente hasta el 8 de enero, óiganlo bien, hasta el 8 de enero ustedes pueden inscribir su cédula para votar en las elecciones al Congreso, pero también en las consultas presidenciales que se van a realizar. Nosotros queremos invitarles a que no dejen pasar el tiempo, a que vayan a inscribir sus cédulas y voten ya. Que Iván Cepeda sea nuestro presidente, voten por las listas del Pacto Histórico y en el exterior recordarles, virtualmente pueden inscribir sus cédulas hasta el 2 de enero y hasta el 8 de enero pueden inscribirlas también en los consulados. Que su cédula no se le quede inscrita en otro municipio, en otro país, en otra ciudad, que ustedes puedan ejercer el derecho al voto. Y para las elecciones presidenciales de primera vuelta el 31 de marzo. Pero urgentísimo, no dejen pasar el tiempo, ejerzan su derecho a elegir y no permitan que otros decidan por ustedes. Muy importante esta información, entonces repetimos. María José dice acá, de los colombianos en el exterior, la inscripción virtual era hasta el 2 de enero, pero la pueden hacer de forma presencial en los consulados más cercanos. Repetimos, para los colombianos en el exterior. Aquí en Colombia, en todas las registradurías, en todos esos puntos que se han habilitado en centros comerciales, en fin, hasta el 8 de enero de forma presencial.
para las elecciones, para la votación importante que tenemos, la votación del Senado, Cámara de Representantes y por supuesto la votación en la consulta. Entonces, repetimos, 8 de enero. La otra semana se acaba el plazo para inscribir o cambiar incluso su lugar de votación. Yo ya hice la tarea, ya la hice desde hace rato. Entonces esperamos que las personas que no lo han hecho, que se acerquen, porque el voto en este momento sí que tiene importancia. Lo hemos dicho, esta es tal vez la elección más importante, más responsable que tenemos. Obviamente la de Gustavo Petro fue una elección importantísima, pero lo hemos hablado para continuar con esa transformación, para lograr esa meta del 55-86, del 65-100, por favor, los que no lo han hecho, no dejemos todo para última hora. Quedan unos días y el momento es ya, hay que hacerlo. También María José habla del 31 de marzo, que esa es la fecha límite para la inscripción de cédulas, pero para la votación de la presidencia, para las presidenciales. Tenemos que llenar el Congreso de gente decente, es el primer paso. Entonces, todos los que no lo han hecho, los que quieren cambiar su lugar de votación, no esperemos hasta última hora. Tenemos hasta el 8 de enero. Continuamos entonces con lo que estábamos diciendo antes del frenazo, pero aquí volvemos a decirlo, ¿no? Hasta el 8 de enero tiene para inscribir su cédula para participar en la elección Senado, Cámara de Representantes y la votación en la consulta. Pero retomamos entonces lo que estábamos hablando y hablábamos de que estábamos preocupados por la seguridad de Gustavo Petro. Eso no quiere decir que se refuerce la seguridad, que Gustavo Petro tenga miedo o que esté preocupado. No tiene por qué estarlo. Y así lo ha manifestado a través de su cuenta de X. No estoy preocupado para nada. No tengo nada que esconderme, como otros. Ni asesinatos ni fosas comunes. Ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende. Le responde a quien le está respondiendo, a Hassan Nazar. Nada, ¿no? Nada. Ay, yo no sé, pero esta gente sí de verdad es patética. No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la patria y casi lo logran. Fui el que me dediqué a investigar 10 años y evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados. Usted, Hassan, nunca lo hizo. ¿A qué debo temer? ¿A la injusticia? La injusticia contra un ser humano lo enaltece. No aparezco en el número 82 en ninguna lista de narcotraficantes. Ni mi hermano asesinó 700 personas en grupos de limpieza. Ni aumenté la pobreza. Ni mandé la gente por millones al hambre. Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz. En Nueva York estaba cobijado por la ley que protege la ONU y dije lo que pienso. Ningún ejército en Palestina puede obedecer las órdenes de genocidio. Ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo. Porque es crimen contra la humanidad, no solo contra una nación. Si le parece terrible, lo repito en esta red, es norma mundial desde el Tribunal de Nuremberg. Y también le respondió Andrés Pastrana. Y ojo con esta respuesta. Pastrana dice que Petro es el canciller y el gran defensor del narcodictador Nicolás Maduro. Debe estar preocupado. ¡Caramba!, responde Gustavo Petro. El club de los amigos de Epstein volvió a actuar. ¡No, amiguis! No estoy preocupado. El que tiene la conciencia tranquila no se preocupa. Qué gran respuesta a esos cipayos vendepatria que piensan que las intervenciones militares son una salida democrática y justifican la muerte de civiles para lograr sus objetivos y mantener, por supuesto, sus intereses, en este caso, el petróleo. Pero hablando de muertes y de intervenciones militares, de muerte de civiles, se le cumplió lo que tanto deseaba a María Corina Machado. En las últimas horas,
New York Times, con eso cerramos el video, la entrevista el día de ayer, informa que ese ataque de Estados Unidos a Venezuela dejó como saldo 40 personas muertas, según el New York Times. Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos, según un funcionario venezolano publicado, aquí lo ven, por The New York Times. Aseguró que entre los muertos había civiles y militares. Al menos una de las bajas civiles fue de un ataque aéreo estadounidense en las afueras de Caracas, según su familia. Ya están viendo esta imagen. Wilman González lleva los muebles que consiguió salvar de su casa en Catia, la Mar, Venezuela, después de que volaran por los aires durante los ataques aéreos. Su tía Rosa González, de 80 años, que vivía con él, murió durante el ataque. Al menos 40 personas murieron en ese ataque estadounidense. Donald Trump, en declaraciones a Fox News, el sábado dijo que no había muerto ningún soldado estadounidense. No obstante, sugirió que algunos miembros del ejército habían resultado heridos. El general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo más tarde en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago con Trump que los helicópteros estadounidenses que se desplazaban para sacar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa habían sido atacados. Dijo que un helicóptero había sido alcanzado, pero seguía en condiciones de volar, y que todas las aeronaves estadounidenses regresaron a casa. Inmediatamente después del ataque estadounidense empezaron a surgir detalles sobre la muerte de una ciudadana venezolana en Catia la Mar, una zona costera de bajos ingresos situada al oeste del aeropuerto de Maiquetía. Allí, un ataque aéreo alcanzó un complejo de apartamentos civiles de 3 plantas y derribó una pared exterior a primera hora del sábado, mientras las fuerzas estadounidenses asaltaban la ciudad. El ataque mató a Rosa González, de 80 años, según dijo su familia, e hirió gravemente a otra persona. Por la tarde, un investigador del gobierno se presentó en la zona del ataque y entrevistó a testigos y recogió proyectiles. Wilman González, sobrino de Rosa González, dijo que se agachó al oír el impacto hacia las 2 de la mañana, pero que estuvo a punto de perder un ojo. Recibió 3 puntos en un lado de la cara. González, que parecía aturdido, horas después mostró a los periodistas dónde había impactado la artillería estadounidense. Cuando le preguntaron dónde iría ahora que había perdido su casa, solo dijo, no lo sé. Habló poco mientras se agachaba y buscaba cualquier objeto de valor que pudiera salvar. Recogió un viejo paraguas y cargó con un juego de cajones. El impacto dejó al descubierto el interior de un apartamento. Entre los restos había un retrato del héroe de la independencia venezolana, Simón Bolívar, que parecía haber sido acribillado por la metralla. Miren estas imágenes. Aquí vemos vecinos intentando ayudar a las personas afectadas por el ataque en Catia la Mar, Venezuela, el sábado. Y aquí vemos la imagen de Wilman, aquí lo vemos. Un vecino, Jorge, de 70 años, que no quiso dar su apellido, dijo que lo había perdido todo en el ataque aéreo. Varias personas estaban reunidas fuera el sábado por la tarde mientras otras buscaban en lo que quedaba de sus apartamentos. La mayoría apenas hablaba. Algunos rezaban, otros estaban enfadados. Un hombre que dio su nombre como Javier culpó a la codicia por el ataque a Venezuela, una aparente referencia al deseo declarado del gobierno de Trump de permitir que las empresas estadounidenses tomen el control de los campos petroleros venezolanos. Las vidas de personas como él, dijo, no significan nada. Los residentes dijeron que 4 hombres habían intentado rescatar a Rosa González tras el ataque aéreo. La subieron a una motocicleta y la llevaron a un hospital, pero la declararon muerta al llegar. También llevaron a otra mujer al hospital. Más tarde dijeron a los residentes que había sobrevivido, pero que se encontraba en estado crítico. Es una información del New York Times. La derecha latinoamericana y la colombiana, por supuesto, nunca han tenido altura. Son unos vendepatrias. Y aquí traemos a Luciana Cadalla, que dice, esperen, aquí la tengo, dice, Trump grita petróleo y la derecha latinoamericana escucha libertad. Y encima nos tildan de dictadores por escuchar lo que el mismo Trump dice. Si hay un verdadero derrocado el día de hoy, esa es la derecha cipaya. Perdieron a ojos del mundo
la poquita altura moral que les quedaba. No les gusta Maduro, y aquí no estamos defendiendo a Maduro, pero adoran a dictadores como Bukele. Pero lo que pasa en Latinoamérica es que no me molesta tanto que haya un populista en el poder. No me molesta que haya un dictador. Me molesta cuando no es mi populista, cuando no es mi dictador. Pero cuando yo puedo poner al mío, entonces no hay pedo. Mira lo que pasó con Bukele. Bukele está torciendo la constitución salvadoreña para atornillarse en el poder y no ves las mismas críticas que si lo hiciera Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? ¿Por qué entonces es que en vez de defender las reglas del juego objetivamente, no las defendemos igual cuando el populista nos cae bien? Pero volvamos entonces a Colombia, la preocupación que tenemos nosotros, no el presidente. Nosotros tenemos preocupación por la seguridad del presidente y por supuesto por las elecciones del 2026. Porque seguramente el argumento de esa derecha rancia y criminal de Colombia será o votan por la derecha o les pasa lo mismo. Como dice doña Ligia, el que tenga miedo, pues que se compre un perro. Ya lo tenemos. Y aparte también, escuchamos en Caracol cómo abierta, sin ninguna prueba, están diciendo ante miles de personas que son esa audiencia que tienen esos medios, Caracol Noticias en especial, que Gustavo Petro tiene negocios ilegales con Maduro, que ahora Estados Unidos iba a tomar el control de la frontera. ¿Hasta dónde piensan llegar estos miserables medios tradicionales y esos lameculos que tienen de periodistas? ¿Será que sí entienden lo que están diciendo? Y como siempre, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Es por eso que decimos que el pueblo colombiano debe rodear a su presidente, cerrar filas por la soberanía nacional, por sus recursos naturales y por supuesto su autodeterminación. Eso también que lo tengamos muy en cuenta, que es el momento de rodear aún más a nuestro presidente y cerrar esas filas por la soberanía nacional. Entonces, ¿qué se ha tomado? ¿Qué medidas se han tomado por parte de la presidencia de la República? Ayer vimos que se activó oficialmente ese puesto de mando unificado en Cúcuta, que no solo fue uno, fueron 5 puestos de mandos unificados que se han activado para coordinar la respuesta oportuna ante eventuales situaciones que se presenten en la frontera colombo-venezolana. ¿Dónde están esos puestos de mando? En Maicao, en Valledupar, en Maicao en La Guajira, obviamente, Valledupar en el Cesar, en Cúcuta, en norte de Santander, en Arauca, en el departamento de Arauca y en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada. En toda la frontera se han activado puestos de mando unificados, 5 para ser exactos. Entonces, escuchemos a Angie Rodríguez, que dijo en esa rueda de prensa que se dio en la instalación de ese puesto de mando unificado. Escuchemos. El Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través del PMU instalado hoy en la ciudad de Cúcuta, informa a la opinión pública nacional e internacional sobre el seguimiento, análisis y las acciones coordinadas frente a la coyuntura regional derivada de los recientes acontecimientos en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Desafíos migratorios. La coyuntura plantea desafíos migratorios muy específicos, concretamente en materia de salud pública. En ese contexto se ha decretado la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza. El Gobierno Nacional hace un llamado contundente a las EPS para que cumplan estrictamente con sus obligaciones y contribuyan a estabilizar el flujo de recursos hacia la red de salud de los territorios fronterizos.
El Ministerio de Salud y Protección Social recuerda que a finales de diciembre se giraron más de 600.000 millones de pesos a la red de servicios, lo que permite una disponibilidad complementaria de recursos y reitera que todos los municipios de las zonas de frontera cuentan con cientos de equipos básicos para la atención de la población en cada uno de los territorios. Desafíos humanitarios. Colombia reconoce la necesidad de intensificar las acciones de solidaridad con la población del hermano pueblo venezolano en el marco de la actual crisis que enfrenta. Esta coyuntura representa una prueba clave para los programas humanitarios que ya existen y una oportunidad para fortalecer las lecciones aprendidas de estas experiencias previas. Los retos humanitarios se estructuran básicamente en dos bloques. El primero, relacionado con el acceso a los alimentos, servicios de salud y educación. Y el segundo está enfocado en la prevención de la discriminación, la xenofobia y las violencias contra la población potencialmente migrante. En este sentido se destacan los convenios vigentes entre los Programas Mundial de Alimentos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para la provisión de las ayudas humanitarias. La protección integral de la infancia constituye una prioridad. Actualmente se encuentran vigentes 3 acuerdos de cooperación gestionados por el ICBF en Arauca, La Guajira y norte de Santander, orientados a garantizar el derecho a la educación y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Las acciones entonces que se van a tomar, esas son prácticamente las conclusiones después de este puesto de mando unificado instalado en la ciudad de Cúcuta. También supimos en las últimas horas y hemos visto el comunicado que ha emitido Colombia, Brasil, Chile, México, Uruguay y España frente a los recientes hechos ocurridos en Venezuela. Este es el comunicado. Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela y reafirmando su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, expresan de manera conjunta las siguientes posiciones. Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil. Segundo, reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo liderado por las y los venezolanos puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana. Tercero, reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención. Hacemos también un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortamos al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional. Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental de administración o apropiación externa de los recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región. Los países firmantes entonces, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay. ¿Qué podemos decir de este comunicado? Pues muy bien, me parece un poco tibio, ¿no? Pero bueno, se emite este comunicado. Pero lo que sí es cierto es que Donald Trump lo va a imprimir y se va a limpiar el trasero con él. Y llegamos así entonces a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos preparado siempre para ustedes aquí en Colombia con C,
ñapitas, noticias de más, así que no se me vayan. Y traigo acá, he agrupado las declaraciones de esas, ¿cómo decirlo?, de esos vendepatrias, de esos seres miserables, como lo son la derecha en Colombia. La primera que traemos es a Catherine Miranda. Dice el mamerto otro miserable con quien cero tolerancia. Catherine Miranda. Dice Catherine Miranda, no me puedo imaginar la fiesta que hoy harán en Venezuela los ciudadanos en las calles. El dictador ha caído, vuelve la democracia. No puedo imaginar el ingreso triunfal de María Corina a Caracas. Garzón. Más de estos seres despreciables. Y por supuesto tiene que aparecer Sergio Fajardo. Analicen este post que envía. La caída del dictador Maduro es un alivio, la recuperación de la democracia en Venezuela es una necesidad urgente después de años de una dictadura que sumió al país en una profunda crisis humanitaria. Violó sistemáticamente los derechos humanos y convirtió su territorio en un paraíso del crimen organizado, afectando gravemente a Colombia. Es urgente abrir canales de diálogos para que el país no desemboque en un conflicto tras la captura de Maduro y Colombia no termine seriamente perjudicada. Hoy hay que proteger nuestras fronteras con todas las capacidades de nuestras fuerzas militares. Ahora, la ruptura del derecho internacional con la intervención militar en un país vulnera los principios de la Carta de la ONU. ¿Perdón? O sea, como dice, es que es impresionante. Dice acá Julio Hernán Correal Triana, dice Sergio Fajardo, la caída del dictador Maduro es un alivio, luego dice la intervención militar en un país vulnera los principios de la Carta de la ONU y debe preocuparnos a todos. Al fin que, ¿sentimos alivio o nos preocupamos? Y entra aquí Levi Rincón y dice, al final, Sergio Fajardo resultó siendo más facho que Le Pen, que gonococa. Y miren esta perla entre comillas, ¿no? Alerta en Colombia, Juan Manuel Galán. Lo que muchos temían ya pasó y cuando una potencia interviene en la región, todo cambia. La frontera se mueve, la gente se desplaza, aparecen grupos armados y la incertidumbre se siente en cada país, especialmente en Colombia. Esto no ocurrió de la nada. Hoy lo urgente es proteger a Colombia. Refuerzo inmediato de seguridad en Arauca, La Guajira, norte de Santander, evitar que la guerra cruce nuestras fronteras y activar diplomacia seria. No discursos vacíos, lo que está en juego no solo es Venezuela, es la estabilidad de toda la región y Colombia necesita liderazgo para enfrentar lo que viene sin miedo, sin improvisar y sin banderas ajenas. Esto sí es ser uno muy miserable en la vida. Dice aquí, detengan el genocidio en Gaza. Lo que algunos temían y otros hijuetantas, como usted, Galán, pedían. No solo en Venezuela, también lo pedían en Colombia. Protegerlo de mal como usted. Él también estuvo pidiendo intervención en Colombia. Se las vienen a dar ahora de protectores de la patria. Y quedar bien, estamos en época electoral, dárselas de santos. Son unos vendepatrias. Y ahora quieren parecer como prócer de la patria. Después de pedir que se jodiera a nuestro propio país. Ni un voto por esa gente. Y aparte, en personitas despreciables, a Paloma Valencia se le borró este trino. Es cierto que a Paloma Valencia se le borró este trino después de que Trump mandó a la conchinchina a María Corina Machado. Así de arrodillados y lameculos son. Qué falta de dignidad tan hijuetantas, hombre. En el 26 vamos a recuperar a Latinoamérica. Lo mejor está por venir. Y lo borró. Y la siguiente ñapita que traigo preparada es un artículo de New York Times que ha sido viral. Y efectivamente lo pongo porque también estamos pendientes aquí de cualquier post de Gustavo Petro. El día de hoy pues acaba de postear y dice, haré un comentario sobre este editorial más adelante de un periódico que Trump llamaría de oposición.
pero que considero serio y muy influyente en el mundo. Es el post de Gustavo Petro citando este artículo de New York Times. El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente. En los últimos meses, el presidente Trump ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela. Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos había utilizado esa fuerza, un portaaviones, al menos otros 7 buques de guerra, decenas de aviones y 15,000 soldados estadounidenses en ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones que él afirma transportaba drogas. Este fin de semana, Trump intensificó drásticamente su campaña al secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de lo que denominó un ataque a gran escala contra el país. Pocas personas sentirán simpatía por Maduro. Es antidemocrático, represivo, ha desestabilizado el hemisferio occidental en los últimos años. Naciones Unidas publicó recientemente un informe en el que se detallan más de una década de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias por parte de sus agentes contra sus oponentes políticos. Se robó las elecciones presidenciales de Venezuela el año pasado, ha alimentado perturbaciones económicas y políticas en toda la región al instigar un éxodo de casi 8 millones de migrantes. Sin embargo, si existe una lección primordial de las relaciones internacionales estadounidenses del siglo pasado, es que intentar derrocar incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas. Estados Unidos pasó 20 años sin conseguir crear un gobierno estable en Afganistán y sustituyó una dictadura en Libia por un Estado fracturado. Las consecuencias trágicas de la guerra de 2003 en Irak siguen persiguiendo a los Estados Unidos y al Medio Oriente. Quizás lo más relevante sea el hecho de que Estados Unidos ha desestabilizado esporádicamente países latinoamericanos como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, intentando derrocar a un gobierno por la fuerza. Trump aún no ha ofrecido una explicación coherente de sus acciones en Venezuela. Está empujando a nuestro país a una crisis internacional sin razones válidas. Si Trump quiere argumentar lo contrario, la Constitución establece lo que debe hacer: acudir al Congreso. Sin la aprobación del Congreso, sus acciones violan la ley de los Estados Unidos. La justificación nominal del aventurismo militar del gobierno es destruir a los narcoterroristas. A lo largo de la historia, los gobiernos han calificado de terroristas a los dirigentes de naciones rivales, tratando de justificar las incursiones militares como operaciones policiales. La afirmación es especialmente ridícula en este caso, dado que Venezuela no es un productor significativo de fentanilo, ni de las otras drogas que han dominado la reciente epidemia de sobredosis en los Estados Unidos, y el polvo blanco que sí produce fluye principalmente a Europa, mientras Trump ha estado atacando las embarcaciones venezolanas. También indultó a Juan Orlando Hernández, quien dirigió una extensa operación de narcotráfico cuando fue presidente de Honduras del 2014 al 2022. Una explicación más plausible de los ataques a Venezuela puede encontrarse, en cambio, en la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Trump. En ella se reivindica el derecho a dominar Latinoamérica. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental. En lo que el documento denominó el corolario Trump, el gobierno prometió redesplegar fuerzas de todo el mundo en la región, detener a los traficantes en alta mar, utilizar a la fuerza letal contra migrantes y narcotraficantes y potencialmente instalar más soldados estadounidenses en la región. Al parecer, Venezuela se ha convertido en el primer país sometido a este imperialismo de los últimos tiempos y representa un enfoque peligroso e ilegal del lugar de Estados Unidos en el mundo. Al proceder sin ningún atisbo de legitimidad internacional, autoridad legal válida o respaldo nacional, Trump se arriesga a dar una justificación a los autoritarios de China, Rusia y otros países que quieren dominar a sus propios vecinos. De forma más inmediata, amenaza con reproducir la arrogancia estadounidense que condujo a la invasión de Irak en el 2003. Como candidato presidencial, Trump parecía reconocer los problemas de la extralimitación militar. En 2016 fue el único político republicano que denunció la insensatez de la guerra de Irak del presidente Bush. En 2024 dijo: no voy a empezar una guerra, voy a detener guerras. Ahora
está abandonando este principio y lo está haciendo de manera ilegal. La Constitución exige que el Congreso apruebe cualquier acto de guerra. Sí, los presidentes a menudo sobrepasan los límites de esta ley, pero incluso Bush buscó y recibió el respaldo del Congreso para su invasión de Irak. Y los presidentes desde Bush han justificado su uso de ataques con drones contra grupos terroristas y sus partidarios con una ley de 2001 que autorizó la acción tras los atentados del 11 de septiembre. Trump no tiene ni siquiera un pretexto de autoridad legal para validar sus ataques contra Venezuela. Los debates del Congreso sobre la acción militar desempeñan un papel democrático crucial. Detienen el aventurismo militar obligando al presidente a justificar sus planes de ataque ante la opinión pública y exigiendo a los miembros del Congreso que vinculen su propia credibilidad a esos planes. Durante años, tras la votación sobre la guerra de Irak, los demócratas que apoyaron a Bush, incluidos Hillary Clinton y John Kerry, pagaron un precio político, mientras que quienes criticaron la guerra, como Bernie Sanders y Barack Obama, llegaron a ser considerados proféticos. En el caso de Venezuela, un debate en el Congreso pondría al descubierto la fragilidad de la lógica de Trump. Su gobierno ha justificado sus ataques contra las pequeñas embarcaciones, alegando que suponen una amenaza inmediata para los Estados Unidos. Pero un grupo variado de expertos jurídicos y militares han rechazado esa afirmación. Y el sentido común también la refuta. Un intento de introducir drogas de contrabando en Estados Unidos, si es que de hecho todas las embarcaciones lo estaban haciendo, no es un intento de derrocar al gobierno o derrotar su ejército. Sospechamos que Trump se ha negado a solicitar la aprobación del Congreso para sus acciones, en parte porque sabe que incluso algunos republicanos del Congreso son profundamente escépticos sobre la dirección que está llevando a este país. Los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski y los representantes Don Bacon y Thomas Massie, todos ellos republicanos, ya han respaldado legislaciones que limitarían las acciones militares de Trump contra Venezuela. Un segundo argumento contra los ataques de Trump a Venezuela es que viola el derecho internacional. Al bombardear las pequeñas embarcaciones que Trump dice que trafican con drogas, ha matado a personas basándose en la mera sospecha que ha cometido un delito y no les ha dado ninguna oportunidad de defenderse. Los convenios de Ginebra de 1949 y todos los principales tratados de derechos humanos posteriores prohíben este tipo de ejecuciones extrajudiciales. También lo hace la legislación estadounidense. El gobierno parece haber matado a personas indefensas en un ataque. La Marina realizó un segundo ataque contra una embarcación ya destruida unos 40 minutos después del primer ataque, matando a 2 marineros que se aferraban a los restos de la embarcación y no parecían representar ninguna amenaza. Como ha escrito nuestro colega David French, ex abogado del ejército estadounidense, lo que separa la guerra del asesinato es la ley. Los argumentos jurídicos contra las acciones de Trump son los más importantes, pero también existe un argumento realista si se ve analíticamente. No son del interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo más parecido a una analogía alentadora es la invasión de Panamá por el presidente George W. Bush hace 36 años este mes, que expulsó del poder al dictador Manuel Noriega y ayudó a encaminar a Panamá hacia la democracia. Sin embargo, Venezuela es diferente en aspectos importantes. Panamá es un país mucho más pequeño y fue un país en el que funcionarios y soldados estadounidenses habían operado durante décadas debido al Canal de Panamá. El potencial de caos en Venezuela parece mucho mayor, a pesar de la captura de Maduro, del secuestro, decimos nosotros, el secuestro de Maduro. Los generales que han apuntalado su régimen no desaparecerán de repente. Tampoco es probable que entreguen en el poder a Marina Corina Machado, la figura de la oposición, cuyo movimiento parece haber ganado las últimas elecciones del país y quien aceptó el Premio Nobel de la Paz el mes pasado. Entre las posibles consecuencias negativas está la posibilidad de un aumento de la violencia por parte del grupo militar colombiano de izquierda ELN. ¿De izquierda? Más de derecha, estos bandidos, que tiene un punto de apoyo en la zona occidental de Venezuela, o por parte de los grupos paramilitares conocidos como colectivos, que han operado en la periferia del poder bajo la dictadura de Maduro. Nuevos disturbios en Venezuela podrían desestabilizar los mercados mundiales de la energía y los alimentos y empujar a más migrantes por todo el hemisferio. Entonces, ¿cómo debe abordar Estados Unidos el continuo problema que significa Venezuela para la región y los intereses estadounidenses?
Compartimos las esperanzas de los venezolanos desesperados, algunos de los cuales han defendido la intervención, pero no hay respuestas fáciles. A estas alturas, el mundo debería comprender los riesgos de un cambio de régimen. Mantendremos la esperanza de que la crisis actual acabe menos mal de lo que esperamos. Tememos que el resultado del aventurismo de Trump se traduzca en un mayor sufrimiento para los venezolanos, un aumento de la inestabilidad regional y un daño duradero para los intereses de Estados Unidos en todo el mundo. Sabemos que el belicismo de Trump viola la ley. Estados Unidos tiene planes para invadir a Venezuela. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Te voy a decir algo. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbó. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma. Durante 100 años, el petróleo, Vicky. Están buscando el petróleo. En 6 años ya no tienen reservas. Fuentopec, página 22, le quedan 45.000 millones de barriles. Se consumen 20 millones diarios. Al año son 7.300 millones de barriles. En 6 años se quedan sin reservas. Esa es la gran narrativa de la lucha contra las drogas, y la gran narrativa del invento del cartel de los soles. Ahí está claro. Nada más que decir, su señoría. Y cerramos este video porque lo hemos hablado y lo hemos dicho. Incluso parte del título del día de ayer fue eso. En este momento tenemos que rodear a nuestro presidente y la soberanía de nuestro país, de Colombia y sus instituciones, por supuesto. Vean este post de Cielo. La Unión Popular y la manifestación de apoyo a la soberanía de Colombia y a sus instituciones es urgente. No podemos de manera irresponsable e indolente permanecer pasivos frente a las claras amenazas de Donald Trump en su lenguaje vulgar acaba de proferir contra el presidente Gustavo Petro. No se trata aquí de la defensa de un gobierno. Seamos claros. La independencia, la libertad, la democracia y la supervivencia de nuestro pueblo está en juego. Los pueblos del mundo lo comprenden. Hoy, en este momento, en Francia, la Plaza de la República comienza a recibir a cientos de manifestantes, en solidaridad con el pueblo venezolano que está a punto de ser convertido en una colonia. Es nuestro deber, por fin, se dice, es nuestro deber salir a las calles y mostrar que no estamos dispuestos a tolerar que nuestros pueblos sean sometidos por la fuerza arbitraria e imperialista de un gobernante, entre comillas, que se cree el dueño, el sheriff del mundo. Y aquí vemos esas imágenes en la Plaza de la República en Francia. ¿Y aquí en Colombia qué? ¿Para cuándo esa manifestación multitudinaria en apoyo a la soberanía de nuestro país? ¿Para cuándo? Pues estaremos atentos. Estaremos muy atentos a esa convocatoria que tiene que ser esta misma semana. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba. Quise terminar este video recordando esas palabras de Gustavo Petro en el multicampus La Ladera, en la ciudad de Cali. Hágale Marco Rubio, que aquí, en Colombia, las cosas son diferentes. Hay un pueblo que respalda nuestro gobierno. Hay un pueblo que respalda nuestra soberanía, las instituciones. Hay un pueblo que no se va a arrodillar ante ustedes, imperialistas
y menos ante el Colorado del Norte. Entonces, cerramos este video con esas palabras. Recordar que hasta el 8, ojo, hasta el 8 de enero tienen para inscribir la cédula. Que no se nos olvide, estaremos recordándolo en esta semana. Nosotros ya hicimos la tarea, pero muchas personas de pronto no la han hecho, o de muchas personas de pronto dijeron, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que hasta el 8? Muchas personas seguro que no lo sabían, que no sabían la fecha límite. Hasta el 8 de enero está el plazo para inscribir la cédula para esas votaciones a Senado, Cámara de Representantes y por supuesto la votación en el pacto. Hay otro plazo que se da hasta el 31 de marzo, pero ese es para las elecciones presidenciales. Así que no digan, ay, no, entonces lo escribo el 31, no, porque es que no puede votar en las elecciones al Congreso que necesitamos que ser mayorías. Necesitamos un Congreso decente. Y todo eso lo logramos con nuestro voto. Así que la tareita esta semana, si no lo han hecho, hacerlo, a llevar a esas personas, a acompañar a esas personas. Nadie está diciendo que obliguen a nadie, a llevar a las personas que han accedido, digámoslo así, a participar en esta fiesta de la democracia, que esperamos que sea así, aunque tenemos muchísimas dudas. Pero eso no impide que tengamos que inscribir nuestras cédulas. Por favor, no se olviden, colombianos en el exterior ya no pueden hacerla virtualmente, tienen que hacerla por medio del consulado más cercano. Pónganse a llamar, llamen, saquen la cita, se debe sacar una cita para poder asistir y que los atiendan en los consulados. Por favor, hagamos la tarea. No nos podemos quedar dormidos y no podemos decir, bueno, entonces voto para las presidenciales. No, también, por supuesto, allá tenemos que sacar 14 millones, 15 millones de votos. Pero el primer paso es ese, es la inscripción de las cédulas para la votación de Senado, Cámara de Representantes y la votación de ese frente donde vamos a ganar con Iván Cepeda y vamos a lograr la presidencia de la República con Iván Cepeda. Entonces cerramos este contenido. No antes tampoco no quiero irme sin enviarle un saludo muy especial, un abrazo enorme a don Milton Zamora. Sé por lo que está pasando. Ayer recibí un mensaje de él, le envié mi consejo, pero le digo y se lo digo de corazón, mucha fuerza, don Milton, mucha fuerza. Porque eso, por lo que usted está pasando, yo le he pasado y no se lo deseo a nadie. Es una prueba dura, pero también le dije, en mi caso, qué había hecho. Entonces, don Milton, de corazón, un abrazo y muchas gracias por esa uva que nos tomamos, esa uva Postobón que nos tomamos aquí en la 13, aquí cerca a la casa donde tuve el placer de encontrármelo. Gracias, don Milton, y gracias a todos ustedes por su apoyo. Les deseamos, por supuesto, un 2026 lleno de victoria, lleno de éxitos, pero lo más importante, lleno de salud, porque sin salud no somos nada. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Retomamos nuestra actividad después de esas vacaciones, como lo dije ayer en la entrevista al concejal José Cuesta y con Hernán, que habían sido vacaciones forzosas. Sí, me he sentido mal, he estado enfermito y también tengo una preocupación grande. Tengo que salir de acá o renovar o no sé qué voy a hacer, pero el contrato en este espacio se me vence el martes y no tenemos para dónde irnos. Entonces digo, tenemos porque mi hijo, recuerden que mi hijo también está aquí en el mismo edificio y el contrato de él se vence el día de mañana. Así que, ay Dios mío, seguimos en esta búsqueda de un lugar para meter la cabeza mientras llega mi esposa, mientras decidimos al fin hacia dónde nos vamos a dirigir. No creo que nos vayamos a quedar en Bogotá. Sí vamos a estar acá en Bogotá, por supuesto, en este tema de las elecciones, en este tiempo de elecciones. Pienso que es lo más prudente para nuestro trabajo, pues quedarnos aquí en la capital. Pero ya después que llegue la patrona, pues empezaremos tenemos ideas, tenemos unas claras ideas hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde queremos estar y dónde queremos establecernos, pero eso pues ya toca cuando la patrona esté aquí. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales, miles de bendiciones para todos. ¡Mua! Gracias.